Noticias. IPI. María Florencia Nodí. Directora, Carlos Calderón. Director periodístico. ¡Desaparece! Ya te hagan lo que puede. ¡Desaparece! ¡Te cago a tropada! Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy les traigo un caso único. Una grabación que nos lleva al corazón de la Cámara de Diputados de Argentina. Dejen en esto. Un periodista, Carlos Calderón, llega para cubrir la sesión. Y de repente, se encuentra en medio de una batalla campal por su credencial de prensa. Es fascinante cómo un objeto tan simple, una credencial, puede desatar un conflicto tan intenso. Y lo que hace esta historia aún más interesante es que la grabación nos permite escuchar cada palabra, cada tono de voz, cada indicio de tensión. Exacto. Y en este caso, la tensión no tarda en aparecer. Calderón, un periodista con décadas de experiencia cubriendo el Congreso, intenta entrar con una credencial que, para sorpresa de todos, está vencida. Claro más. Y aquí es donde entra en juego Sebastián, un agente de seguridad de la Cámara. Sebastián, seguimos el protocolo. Detecta la fecha de vencimiento e intenta, sin mucho éxito, confiscar la credencial. ¿Y qué hace Calderón? Se resigna y se va a casa. Para nada. Calderón no es de los que se echan para atrás. Él argumenta que siempre se le ha permitido la entrada, incluso con la credencial vencida. Lo interesante es que Calderón no se limita a argumentar, sino que menciona una demanda previa contra la Cámara. Una demanda que, al parecer, dejó en algunas heridas sin cicatrizar. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La llegada del director de seguridad, también llamado Carlos, sube la temperatura del conflicto. Carlos, con una actitud que podríamos describir como poco amigable, no duda en amenazar a Calderón. Lo que me llama la atención es cómo ese incidente, aparentemente trivial, revela las complejas relaciones de poder que existen en un lugar como la Cámara de Diputados. Totalmente. Tenemos a Calderón, un periodista independiente que busca hacer su trabajo, enfrentándose a un aparato burocrático que parece decidido a ponerle trabas. Y en medio de este tira y afloja, aparece un nuevo personaje, Matías, el flamante director de prensa de la Cámara. Resulta que Matías ha implementado una nueva política de acreditación, que exige que los periodistas estén afiliados a medios de comunicación reconocidos. Ajá, claro. Esta nueva política complica aún más la situación de Calderón, quien trabaja de forma independiente. Exacto. Y lo que es aún más interesante es que Calderón no se queda callado. Él, con mucha astucia, enmarca el problema como una violación de sus derechos constitucionales, específicamente el derecho a la libertad de prensa. Claro, un argumento bastante poderoso, ¿no? Pero, ¿cómo reacciona la seguridad ante este argumento legal? Pues, aunque reconocen la importancia de la libertad de prensa, insisten en que la situación de Calderón está fuera de su alcance, que ellos solo están siguiendo las nuevas normas establecidas por Matías. Y como si el escenario no fuera ya lo suficientemente tenso, llega la policía. Calderón intenta involucrarlos, buscando quizás un mediador, o al menos un testigo. Pero la policía le aclara que no pueden intervenir en este tipo de disputas internas. Es un momento clave en la grabación, porque nos muestra la soledad de Calderón en este conflicto. Se encuentra atrapado en un laberinto burocrático, sin aliados a la vista. Exacto. Y lo que hace esta grabación tan fascinante es que no se limita a un simple incidente aislado. A lo largo de la conversación, surgen indicios de un conflicto más profundo, enraizado en esa demanda previa de Calderón contra la Cámara. Esa demanda es como una sombra que se cierne sobre toda la interacción, alimentando la desconfianza y la tensión entre las partes. Es como si la historia se repitiera, ¿no? Calderón, una vez más, enfrentándose a la Cámara. Pero esta vez, la batalla se libra en el terreno de las credenciales de prensa. Y lo que me intriga es, ¿fue esta negativa a darle la credencial un simple error burocrático? ¿O hay algo más detrás de todo esto? ¿Podría ser una forma de silenciar a un periodista que en el pasado se atrevió a desafiar a la Cámara? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y, para intentar responderla, vamos a entrarnos en la conversación que Calderón tiene con Jorge, un oficial de policía que Labetín, con su experiencia, le ofrece una nueva perspectiva sobre la situación. Lo que realmente me impacta de esta situación es cómo Calderón, a pesar de su experiencia y su conocimiento del Congreso, se encuentra en una posición tan vulnerable. Sí, es como si el sistema mismo se hubiera puesto en su contra. Y creo que esa vulnerabilidad se acentúa aún más por su condición de periodista independiente. Totalmente. La nueva política de Matías, con ese requisito de estar afiliado a un medio grande, parece dejar a los periodistas independientes en un limbo legal. ¿Cómo pueden hacer su trabajo si se les niega el acceso a la información? Es una pregunta clave sin duda. Y creo que la experiencia de Calderón nos muestra los desafíos que enfrentan estos periodistas, en un entorno cada vez más complejo, y en muchos casos hostil.
Es admirable cómo Calderón, a pesar de la frustración y la tensión del momento, mantiene la calma y trata de razonar con los agentes de seguridad, incluso cuando el director de seguridad lo amenaza. Calderón no pierde la compostura. Sí es cierto. En ningún momento recurre a la violencia verbal o física. Su enfoque se centra en defender sus derechos como periodista y en hacer valer la importancia de la libertad de prensa. Sin embargo, también es evidente que se siente impotente ante la burocracia y la falta de voluntad de los responsables de la seguridad. Para comprender su situación... Absolutamente. Se siente atrapado en un sistema que parece diseñado para bloquearlo, para silenciar su voz. Y me pregunto, ¿cuántos otros periodistas independientes estarán pasando por lo mismo en este momento? Es una pregunta inquietante, sin duda. Lo que me parece especialmente preocupante es la actitud del director de seguridad, Carlos. Su comportamiento es agresivo, intimidante, e incluso recurre a amenazas físicas. Sí, es un comportamiento inaceptable. Es un claro abuso de poder. Y creo que este incidente pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas. No se puede permitir que este tipo de abusos queden impunes. Estoy totalmente de acuerdo. La forma en que se trató a Calderón es inaceptable y debería ser investigada a fondo. Y no olvidemos el contexto más amplio en el que se produce este incidente. Argentina tiene una larga y compleja historia en relación con la libertad de prensa, con momentos de censura y represión. Exacto. Y este tipo de situaciones, aunque parezcan aisladas, pueden ser un indicio de un retroceso en materia de libertad de expresión. Es como una señal de alarma que no podemos ignorar. Precisamente. Por eso es tan importante analizar este caso en profundidad, comprender sus implicaciones y generar un debate sobre la importancia de proteger el derecho a la información. Sin duda, la libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, y debemos estar atentos a cualquier intento de socavarla. Es un derecho que debemos defender con uñas y dientes. Volviendo a la grabación, creo que la conversación de Calderón con Jorge, el oficial de policía, nos ofrece una visión más matizada de la situación. Sí. Jorge parece ser más comprensivo con la situación de Calderón y le ofrece una perspectiva pragmática. Es como si le dijera, mira, yo entiendo tu frustración, pero así funcionan las cosas aquí. Exacto. Le aconseja que evite conflictos con el director de seguridad, reconociendo que la dinámica de poder está en su contra. Le dice, no te metas en problemas, no vale la pena. Y también le sugiere que si decides seguir adelante con el asunto, busque asesoramiento legal y considere la posibilidad de presentar una denuncia formal. Es un consejo sensato teniendo en cuenta las circunstancias. Y lo que me parece significativo es que Jorge reconoce que hay un trasfondo político en este conflicto, que va más allá de la simple aplicación de una norma sobre credenciales vencidas. Claro. Y eso nos lleva de nuevo a la demanda previa de Calderón contra la Cámara. Parece que ese episodio ha dejado una huella profunda y ha generado resentimientos que aún persisten. Es como si esa demanda hubiera abierto una brecha entre Calderón y la Cámara, una brecha que se hace evidente en este incidente. Es como si esa demanda hubiera roto un equilibrio precario y hubiera desatado una serie de tensiones que se manifiestan en este incidente. La desconfianza, la hostilidad, todo eso se puede percibir en la grabación. Y creo que esa tensión, esa sensación de conflicto latente, es lo que hace que esta grabación sea tan cautivadora. Nos invita a reflexionar sobre las complejas relaciones entre el poder, la libertad de prensa y la lucha de los periodistas independientes para acceder a la información. Y también nos recuerda que la democracia es un proceso frágil, que requiere una vigilancia constante. No podemos dar por sentados nuestros derechos. Debemos luchar por ellos día a día. Exactamente. Debemos estar alerta ante cualquier intento de silenciar las voces críticas o de restringir el acceso a la información. La democracia depende de ello. Y mientras escuchamos a Calderón navegar por este laberinto burocrático, no puede evitar pensar en las implicaciones para otros periodistas independientes en Argentina. Un caso aislado. ¿O hay un patrón más amplio de obstrucción a la prensa independiente? Es una pregunta crucial, ¿verdad? La experiencia de Calderón parece sugerir que los periodistas que no están respaldados por grandes medios de comunicación se enfrentan a mayores obstáculos para acceder a la información. Y eso es profundamente preocupante. Totalmente. La diversidad de voces es fundamental para una democracia saludable. Si solo escuchamos las narrativas de los grandes medios, nos estamos perdiendo una parte importante del panorama. Exacto. Y aquí es donde la actitud de Matías, el nuevo director de prensa, se vuelve aún más preocupante. Su política de acreditación más estricta parece diseñada para favorecer a los medios establecidos y marginar a las voces independientes. Es como si estuvieran intentando controlar el flujo de información, decidiendo quién tiene derecho a informar y quién no. Sí. Y esa es una pendiente resbaladiza. La libertad de prensa implica la libertad de todos de acceder a la información y compartirla, sin importar su afiliación o su punto de vista. La grabación de Calderón nos muestra, de manera muy cruda,
cómo la burocracia y las políticas restrictivas pueden ser utilizadas para silenciar a quienes desafían el status quo. Y lo que es aún más inquietante es que la actitud del director de seguridad, con sus amenazas de intimidación, sugiere un nivel de hostilidad hacia la prensa, que va más allá de la simple aplicación de normas. Absolutamente. Es como si vieran a los periodistas, especialmente a los independientes, como una amenaza, en lugar de como un componente esencial de una sociedad democrática. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta fundamental. ¿Fue este incidente un caso aislado o es un síntoma de un problema más profundo en Argentina? ¿Estamos presenciando un retroceso en materia de libertad de prensa? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Pero lo que es innegable es que la experiencia de Calderón nos llama a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se socava la libertad de prensa. Debemos exigir transparencia a nuestras instituciones, apoyar a los periodistas independientes y defender el derecho a la información con todas nuestras fuerzas. La democracia depende de ello. Y con esa poderosa reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión. En esta fascinante y perturbadora grabación, esperamos que esta conversación les haya dado una nueva perspectiva sobre los desafíos que enfrentan los periodistas independientes y la importancia de proteger la libertad de prensa, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Los invitamos a seguir explorando estos temas, a cuestionar las narrativas dominantes y a defender el derecho a la información. La democracia no es un espectador pasivo. Noticias. IPI. María Florencia Nodí. Directora. Carlos Calderón. Director periodístico. Desaparece. Ya está, Carlos, te puedes. Desaparece. Te cago a tropada. Desaparece. Ya está, Carlos, te puedes. Desaparece. Dale, desaparece. No, desaparece. Retírese o lo retiro. Retírese a la una. Vamos, Carlos. Retirate. Te cago a tropada. Desaparece. Ya está, Carlos, te puedes. Desaparece. Dale, desaparece. No, desaparece. Debe mirar. Debe mirar. Debe mirar. Investigación periodística independiente. Noticias IPI.